그래서 당연히 애들이 인데 저런 비는 센스 남긴 게 안에 너를 계획이 나버래 애는 비디오 나버래 한 사물이야 주로 나버래 Hoy, 사물이 en esta mañana, me gustaría ofrecerles mis saludos auspiciosos a todos los que están escuchando a través de Internet, a los lamas, los maestros espirituales, los monjes y las monjas, y todos mis amigos y amigas del Dharma que nos están escuchando. Continuaremos 안에 것도 재미 가린다 생각해라 sobre el 안에 것도 concilio, 주주 el 가린다 primer 것도 concilio. 재미 수인다 것도 재미 구름 가져인다 것도 Y 재미 발라 esto incluye el objetivo del primer concilio, 예수시다 감초야 el tiempo, la ubicación donde se dio, los participantes, los que asistieron y la secuencia de eventos durante el concilio. Y ya hemos llegado ya al cuarto punto, que es pues el orden del concilio en términos de cómo se dieron los eventos. ¿Nos escuchan? Sonido haya mejorado. Y entre estas discusiones sobre la secuencia del concilio, hablando acerca de cómo se dieron los eventos, pues según el erudito indio S. R. Goyal, la secuencia de los eventos del concilio, pues él afirma de que Mahakashyapa lo presidió y Upali y Ananda dirigieron la recitación en grupo. Y él dice que esencialmente no hubo disputas sobre el contenido de lo que se recitó. Y en términos generales, durante este concilio, Ananda hizo la recitación para la compilación del Dharma, o sea, las enseñanzas del Sutra, y en cuanto al Vinaya, fue recitado y compilado por Upali. En resumen, lo que afirma es que se recitaron el Dharma y el Vinaya. Y esta es la presentación más general que se da acerca del concilio. Y si hablamos acerca del Vinaya, de la compilación del Vinaya en particular, pues el erudito japonés Umada Gyokei sostiene que durante las recitaciones, el primero Upali fue el principal sostenedor del Vinaya y él recitó los preceptos del Vinaya. Después llegó a describir el tiempo en el que el evento tomó lugar, el lugar, las circunstancias, las preguntas y las respuestas que tomaron lugar, como también la regla que se hizo y las penalidades. Y de esta forma llegaron a establecer las circunstancias, el lugar. C'est de cette manière que tout le contenu du Vinaya Y a el été contenido de cada uno de, de los preceptos. Y al hablar acerca de la compilación de los sutras, donc Goeki lo que afirma es que Ananda, el más importante entre los que tenían un amplio conocimiento, fue Ananda, y él recitó los sermones, los discursos del Buda, como también las diversas historias de fondo de cada uno de ellos. Y también llegó a describir la situación
donde se enseñaron las circunstancias de las enseñanzas, las preguntas y las respuestas para cada una de los sutras que enseñó el Buda. También existe un erudito inglés que se llama A. K. Warder. Él afirma que ya que Ananda había escuchado más del Dharma que nadie, más de las enseñanzas del Dharma que nadie, y como se dice en términos generales, antes de que fuera el asistente del Buda, le pidió al Buda ciertas condiciones y una vez que el Buda le enseñara todas las enseñanzas que él había dado anterior a que Ananda fuera el asistente. Entonces, entre todas las personas que habían escuchado el Buda, del Buda, el Dharma, él era, digamos que el principal. Y en esa época, Mahakashyapa le preguntaba pues cuestiones acerca del significado de los sutras y Ananda le respondía según lo que él recordaba y él no se había olvidado de nada. De hecho, le enseñó todo lo que él recordó. Y finalmente, entonces la Sangha decidía si había algún error en lo que Ananda había dicho. Y así fue el formato. Mahakashyapa le hacía preguntas y Ananda las respondía. Y la Sangha escuchaba y entonces decidían si estaba en lo correcto y después llegaban a finalizar ese sutra del que estaban hablando. Y también afirma este erudito que Ananda dijo que antes del Paranirvana el Buda había dicho que era permisible descartar preceptos menores o preceptos que no eran tan importantes. Pero en esa época, en ese tiempo, Ananda no le pidió al Buda que aclarara qué preceptos eran los menores y cuáles eran los que no tenían mucha importancia. Y es por esa razón que los bhikshus reunidos en ese momento no pudieron llegar a un acuerdo sobre el tema. Algunos dijeron, pues estos son los que creemos que son los preceptos menores y otros dijeron, no, estos son. Entonces, en cuanto a distinguir cuáles eran los menores o no, y llegar a descartarlos o abandonarlos, pues es algo muy difícil porque tenían que definir o identificar cuáles eran los menores y ya que no se le preguntó al Buda y ya que el Buda no dio una respuesta al respecto, Ananda no le preguntó al Buda. Entonces se dio la situación de que los bhikshus tenían diferentes opiniones acerca de ello y no había un consenso. Así que finalmente Mahakashyapa ofreció la opinión de que todas las reglas que el Buda había hecho se deberían de observar y no hacer excepciones. Y al hacer esa sugerencia todos estuvieron de acuerdo. Así que al hablar acerca de relajar los preceptos o descartar los preceptos menores, pues Mahakashyapa prefirió mantener todos los preceptos que el Buda había ofrecido. Y para continuar con este tema, pues el siguiente tema que tenemos es cuánto duró el concilio, el tiempo que duró y la secuencia de los eventos. El erudito Gyokei de Japón dice que en esa época que la recitación o la compilación, en otra traducción puede decir como una recitación en grupo, eso es la palabra de compilación. Le podemos llamar la compilación de los sutras o
También podemos decir que es la recitación en grupo. Y todos se reunieron y parece que les tardó 7 meses en completarlo. No sé cuál es la base de sus opiniones, pero él dice que tomó 7 meses. Normalmente decimos que toma 3 meses recitar todos los sutras y todas las palabras del Buda, pero en otras opiniones, después de que Mahakashyapa celebró el consejo, el rey Ajatasattu, quien fue el patrón del concilio, y él hizo la sugerencia, ¿y cuál fue esta? De que se conmemorara la fecha del paranirvana del Buda. Y entonces a partir de ese momento el calendario del reino de Magadha se calculó considerando el año del paranirvana como el año número 1. Y este fue el origen de contar los años por el año posterior al paranirvana. Este fue la sugerencia del rey Ajatasattu. Este es un punto importante porque entonces eso marca la forma en que se llega a formar el calendario budista a partir del año posterior al paranirvana. Y otra cosa es que algo, según Goyal, durante el primer consejo, el tema de discusión más importante fue la decisión de imponer la pema de Brahman o Brahmandada al auriga del Buda, Chana. Este es un punto importante. La razón es que aunque era un bhikshu, era muy rudo con todos los miembros de la sangha y era increíblemente orgulloso. Y tras imponerle la pena del Brahma o el Brahmandanda, no se le permitió participar en ninguna actividad de la sangha. Después de imponerle la pena, Chana se arrepintió de corazón y se confesó, convirtiéndose finalmente en un arhat. Y ahora lo que me gustaría abordar, o creo que ya hablé acerca de ello, pero continuando con el discurso acerca de la discusión sobre el primer concilio, ahora acerca de las pruebas y las preguntas de la investigación sobre el primer concilio, digamos que la primera persona que llegó a dudar de que el concilio de Rayagrija, que fuera un acontecimiento histórico, fue el erudito ruso D.P. Minayev. En 1887, él escribió una monografía en el que dice que debido a la falta de un relato del primer concilio en el Mahaparinirvana Sutra, en los discursos largos, en la tradición Pali, el concilio era simplemente un relato. No existe un relato en este discurso, en los discursos largos, y por eso es simplemente fue un relato de generaciones posteriores inventado para que cada escuela demostrara que tenía orígenes auténticos.
Más tarde, el erudito alemán Hermann Oldenburg también afirmó que no existían pruebas históricas del primer concilio. Sin embargo, la mera ausencia de un relato del primer concilio en el Mahaparinirvana Sutra no era una prueba fiable de ello. También hay un erudito japonés que se llama Tsukamoto Keisho, quien escribió en un estudio en 1966 y se llama Un estudio de la historia de las primeras órdenes budistas. Y él llegó a leer todos los textos traducidos al chino. Al respecto, digamos que los eruditos anteriores saben primordialmente o principalmente leído los textos que provienen de la tradición Pali, pero él llegó a estudiar los textos traducidos al chino y él tampoco dice que tiene la capacidad de decir en definitivo si llegó a ocurrir o no el primer concilio. Y entre los investigadores budistas, los eruditos japoneses y el maestro chino Jin Shun, quien era un gran maestro, ellos sostienen que los 3 Pitakas fueron compilados durante un largo periodo de tiempo. Digamos que durante un periodo de varios siglos. Y muchas personas llegaron a compilarlo, recompilarlo, mejorarlo, elaboraron mucho trabajo en el canon budista. Y es por eso que los 3 pitakas o las 3 cestas que tenemos hoy es la forma en que están hoy en día, es algo que se produjo a través de varios siglos por muchas personas. No sostiene que fue una cesta o las 3 cestas que se encontraron en Rajagrihai, entonces esas son las que tenemos. Y no podemos decir que el primer concilio son las fuentes de los agamas y de los vinayas, porque los textos que tenemos vemos que hay algunas diferencias entre los 4 agamas que tenemos hoy y en los textos que, digamos, se recompilaron en Rajagrihá, y es porque muchas personas los han recompilado, los han corregido y los han cambiado a través de los siglos y digamos que han estado en las manos de muchas personas. Así que los eventos de cómo se recopiló el Dharma en ese tiempo no se puede determinar de acuerdo a lo que tenemos hoy, del material que tenemos hoy. Sí podemos ver que los tres pitakas o las 3 cestas si fueron compiladas en el primer concilio y si se originaron a partir de ese primer concilio y si fueron transmitidas a través de diferentes escuelas y pensamos que nada fue pues extraído o añadido, nada fue modificado, que simplemente se han transmitido intactas y no tenemos ninguna sospecha de ello.
Entonces decimos que no han cambiado en lo absoluto. Y si decimos que las nuestras son los textos verdaderos que se compilaron en raya grija en esa época, esta es una forma simplística de pensar las cosas y de excluir todos los cambios que han ocurrido a través de los siglos. Si pensamos que las tres típicas que se compilaron en el monte de Raya Grija, sabemos que eso pues propone una problemática porque sabemos que todas las escuelas, todas tienen diversas opiniones, no todas son iguales. No podemos decir definitivamente que todas las palabras son iguales en todas las diferentes escuelas, ya que una escuela llega a decir la de nosotros está en lo correcto y la otra no. Esto pues propone ya un problema de entrada. Al contrario, si pensamos que los cambios, ya que se transmitió a lo largo de los siglos, si sabemos que alguien lo escribió a mano y sabemos que pudo haber hecho algún error y se hicieron cambios y se hicieron arreglos y modificaciones, y si no aceptamos que sí ocurrieron modificaciones, que se excluyeron cosas o que se añadieron cosas, pues eso también crea muchos problemas. Los que no son budistas llegan a observar. Ellos dicen, ustedes tienen estos problemas, estas faltas, y digamos que acusan a los budistas de estas cosas. Así que pensarlo de una manera tan tradicional y sencilla o simplística, tenemos que, al contrario, pues expandir nuestra perspectiva y llegar a abordarlo de diferentes perspectivas, de todas las perspectivas, de manera similar. 리셋 곰바짐 스무데 곰바리치 Había 스무데다 un profesor de la Universidad de Oxford, Richard Gombrich, creo que se pronuncia así, Richard Gombrich, y él dice que en los discursos largos existe un sutra que se llama las 32 marcas. Está entre los 4 agamas, está los largos discursos y existe este sutra sobre las 32 marcas. Y dice que esta fue compilada por Shariputra. Y por esta razón, él mantiene la opinión que de hecho se dieron diferentes concilios durante la vida del Buda, porque el Sutra de las 32 marcas, que está preservada en los largos discursos, fue compilada por Shariputra. Entonces, él dice que ciertamente se tuvo que haber dado diferentes compilaciones del Dharma durante la vida del Buda. Eso es lo que tengo que decir acerca del primer concilio. Y tenemos que pensar en particular, tenemos que pensar como Sangha que cuando estamos estudiando y contemplando, desde el principio del siglo XIX, los eruditos empezaron a investigar el budismo. Y también en ese tiempo comenzó en el Japón, así que la mayoría de ellos son personas laicas. Y no todos ellos o ellas eran budistas. Y al mirar las historias o los registros budistas, generaron gran interés y empezaron sus investigaciones en el siglo XIX. Entre nosotros, los tibetanos, tenemos que tener una perspectiva más abierta que llega a encajar mejor con los métodos contemporáneos y ver las cosas un poco más relajadas. Y pienso que es importante llegar a abordar este tipo de investigaciones. Y la razón es porque
Lo que los investigadores hacen y lo que se cuestiona no lo hacen sin ninguna base. Son cosas que nosotros también tenemos que pensar. De hecho, estas preguntas deberían de generarse dentro del budismo, porque nosotros somos los que estamos sosteniendo el budismo o preservando el budismo. Y estas preguntas se deben de generar entre nosotros y es algo un poco como apenoso de que estas preguntas se estén generando afuera no dentro del budismo, sino afuera. Es algo un poco incómodo saberlo. Y es por esta razón que durante estas enseñanzas de verano Marngok, he estado investigando que están escritas en otras lenguas y que están escritas por contemporáneos, estudiosos contemporáneos, porque hemos llegado al siglo XXI y las enseñanzas del Dharma tienen que ir de acuerdo con el Dharma y seguir, digamos, que las formas del tiempo contemporáneo. Y de esta manera, si vemos que genera interés en otras personas, entonces sabemos que de esta manera se podrá preservar en el futuro. Y por eso es que he estado esforzándome en investigar estas cosas durante las enseñanzas. Y no es importante hablar mucho al respecto, pero tal vez es un punto importante parar, porque en los últimos días no me he sentido muy bien. Tengo un poco, tal vez me siento un poco mal y entonces mi cuerpo me está diciendo que debo de parar en la noche cuando me acuesto. Me estoy despertando muchas veces, así que pienso que no estoy durmiendo muy bien y pienso que es mejor parar ahora. Eh, el año pasado hicimos 14 sesiones, de hecho, y este año también hemos realizado 14 sesiones. Así que si me esfuerzo mucho, tal vez no sea muy importante, muy bueno. Y quisiera discutir 3 puntos. El primero de ellos, el día 11 de septiembre tendremos la puja de Shakyamuni, del Buda Shakyamuni. Se nos pregunta a qué hora vamos a tener esta puja. Y les he preguntado a los demás cuál sería la mejor hora para todos. Así que, en primer lugar, voy a hablar con las demás personas y después lo anunciaré ahora. No puedo anunciar con certeza. Tengo que primero discutirlo con diferentes personas. Y al realizar el puja o la puja de Shakyamuni, del Buda Shakyamuni, se nos pregunta qué tipo de ofrendas deberíamos de hacer durante la puja. Debes de hacer un torma shalse larga o grande, así la que hacemos durante el Kagyamula, que es un cúbico, digamos que puede ser la medida de tu brazo inferior. Si haces un shalse pequeño, puedes hacer 100, pero si haces una larga, una grande, puedes hacer 7. Si haces un shalse pequeño, tienes que hacer 21. La mejor opción sería 100, pero por lo menos 21. Y de los grandes, tienes que tener un conjunto de 7. Y las más pequeñas deberían de tener los inciensos en forma de cruzados, y también las flores. Y tienen que tener los 3 atuendos de Dharma. Tienes que tener el cuenco y también tener digamos que una vara de los bhikkhus que nadie los ha usado.
Así que la vara, el cuenco, que está lleno de fruta y de hierbas medicinales, y se puede ofrecer, eso sería bueno. Estas son las ofrendas que se deben realizar y también deberías de preparar un mandala. Y ahora la pregunta que tenemos es si deberíamos de prepararlos, prepararlo. Tengo algunos detalles que no he decidido si debo de incluir el ritual de la ablución en el que se baña al Buda o no. Si lo hay, pues deberían de preparar esa ablución. Esto tiene que ver con el puya del Buda Shakyamuni. Y el segundo tema que me gustaría abordar es que muchas personas me han preguntado, ¿vamos a tener el evento del Kagyu Mulam o no este año? Esto no es algo que yo solo puedo decidir. Si miro la situación en este año, pienso que no, es mejor no tener el Kagyu Mulam este año. En la temporada de Kagyu Mulam, todas las personas se reúnen de todos los rincones del mundo para la asamblea del Kagyu Mulam. Y si lo hacemos de la misma manera como lo hicimos anteriormente, no sería fácil hacerlo. Así que por ahora deberíamos de pausarlo. Sin embargo, el Kagyu Kuncho, el Arya Keshema, se debería de tomar lugar. Y el Kagyu Kuncho será en el Shedra de Mirik. Y la razón es porque el Kagyu Kuncho se da cuando tenemos el Kagyu Mulam. Es la oportunidad en que todos los miembros de la Sangha se quedan dentro de tiendas. Y es porque en el tiempo de Kagyu Mulam, pues entonces todas las sangas se quedan en tiendas. Pero este año sí solamente vamos a celebrar el Kagyu Kuncho. No necesitamos quedarnos en tiendas y tener esa dificultad de quedarnos dentro de las tiendas. Así que parece que el Shedra de Mirik tiene edificios muy grandes. No he ido personalmente, pero he visto las fotos y veo que es un lugar muy grande. Y está muy cerca de Siliguri. eh, Así que para las personas que provienen de Nepal es muy fácil llegar ahí. Y que contiene todas lo necesario. Esta sería la asamblea invernal de los monjes. Y para la asamblea de las monjas en la primavera será en Varanasi, en el monasterio de Vajravidya. Le he solicitado Khenchen Thangpa Rinpoche y dijo que sí. Así que se tomará lugar en Varanasi. Y es ahí donde tendremos las enseñanzas de primavera en Varanasi. El tercer tema, bueno, no puedo decir mucho. Así que el tercer punto hay un tulku de Sichuan que se llama Kansen Tulku en el distrito de Chaksan y en chino se llama Lutingshen. Este distrito, de todos modos, hay muchas personas que fallecieron durante un terremoto en esa región y él fue ahí. Y había una mujer que le llamaban el Penso Ama o la dama de la biblioteca. Y también ella falleció
a una edad. Bueno, alguien ha fallecido, ella o su hija, y me han pedido que haga una purificación, el ritual de hacer la purificación, que por favor lo haga. Y no tengo todos los ornamentos para hacerlo, solamente tengo mi vajra y mi campana para hacerlo. Así que pienso que deberíamos hacer una aspiración todos como sangha y podemos recitar la plegaria de Akshovya a tomar un nacimiento en Dewachen, porque muchas personas fallecieron durante el terremoto de Sichuan. Así que si todos podemos llegar a recitar esa plegaria, será buenísimo. También hay un lama que se llama Gompo y también él falleció. Y él era una persona un conocido que tenía largo tiempo, así que también ha fallecido. Por favor, si todos me pueden acompañar en estas plegarias, sería bueno. Esta es la plegaria para nacer en Sukhavati del quinto Karmapa. Kundo sibe mindu na zoba kunse namre sola chaze lo yunri sewe shingwen kyabze de ishi jingye jungse sibe dudi bunzo ma lu jinze ba ba me guye la chaze lo sida shiwa ramba namre go ngo nye yine ma yu Kangkang diwa de la de dun be senda be che yin bara chaze lo jugun namje yen la zhu ye sunji ge yan zhu de namje Simje wangbe rinpa jijin jo bame sungge we la chaze lo ma sungge we yule ramde yang be me lungge rube yang sungge zangwa samge me jabe lebe lang jo den la chaze lo rashi we sre kata mi mi yang namba gunde ishi jija jingye ge be gengura ge bame toge we la chaze lo chugun o yi ye nye je je manga na rabdo zhawa Kege sewa nanda shiwa dan de shin gundo se la zhang ze lo kan xie zhe wei yi xin ye zui ne gu song du dan yi xie ba me tu xi chi le ba do me ba ye we ba me la da bu ra zhang ze lo ngui dan yi ge zhi be long long ju yang su ma song nang ge da zu lo ye lang de de bu ra xi nan ju me la ze guang da ge de da jie da da sim jin gun ge de be le nye bu ra yu gan tu xin xia ba Lenje namyan gibra ma yu ye lege zhiban de zo se je sho ye dan ye se yin de rang ye dan zho wa gun ye ge la ji han ju ju di ji dam je la di ji shi ye go lo go wa gu ye ke ba ye so ba do me ba yang yang ye min de zhu ba so di sun za be ge wa ji ye ba xin bian de ji le xiang zhu jian bo ngo ji se xiang zhu nian bo ma do ba ge wa de dang ma wang dam je Lama dan be ji son jing yu ji shen ju sim nian nam do nian man ju ri su long ju pi sun zo ba ye den ju le chao du xuan dian zhao da ji sang ye dian la rim jie lao ba dan dun da zun zhe ba ye de ye song 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 mi zi go ye mi gong ji dian nam zi gen yu le kan de chen dian ye la ran min de lian zhang xin do nyong ma yu Ji da zu zhe zhe da zu zhe da sam de xie ra da ge mi zhong da ma la do da yi xie ge zu ye che ba dam jie yong su zu Lu da de xie zo la de me ba sim le rong xie wen ba ran ge do long da wan ba do we che ge Sen dian da do xin xin de yu ji ko we de xin yi ga nyang en de gun do de xin yi ga yi xie de ji da du me da nie le de 去年到北老追电视机看呀，电视上面最难把眼睛到都这些学业过多少人的一些之类，
地气觉老道面具具界，刚东着罗我不拉个个为一律觉把那不拉到把也，扬言啊个去追加做。假设能也觉当中不拉就其实的原点嘛都把每天说了，那不拉给吧也前面在大别就是给吧。上边对个一线主有些身体那往那个年往那地气在当这边前老的有些年纪给别的。好的，那么把头没把也拿做这边大给说些让那这边去给也那些，那么大的话今给香港的这些生给的拉着。今天嘛是为给我们让嘛人这边没事我这来给老些话梦到他这边确实把没把同学。假设做给用过这么点的听什么才给你接到把我们大概明我的东的这就这边龙点都有。给说那些那不来个原的，我这里用做别当点别绿把美之内这么点的。这样加最西部解决的相亲将别样的工作上，接来生活突然到了说，假设那么大到没人。那么多的罪了，娘不能就有这，那么多的要素有么大这边提出要是他们那个说的一些要是到不了的，随便说的主跟这有些新我们要说大多中华的从业要说大的标准。是不是叫做差不多面前的，没老们叫做那么的主有的这其他人给掉我的心那给都给没老们这都这着，天朝大给什么钱嘛的说牛多上给啥那个巴拉说，我给心那想说希望中民主给我别给了没。你对想说身边好些了，绿党我也当为国家生，我说也知道别没所谓，那面变出来的为有些，却别真给那我刚才的我的些把谁当些那么就，后面对呢都是民间这别谁当人这有个人没给，看上这边说说下年的连些没给，怎么了呢？把给怕给做个了，也让些给那么些给过了个个两个没得就不说。天天给我陈述这个别看我这边上给这些不民主给别陈述都给的那么样做当的是民主，没有民给到大概中有这些啊，大家进行给吧的，公布些上给一些大车的被更多今年就是这边没有民主给如有这地形国心移动民联的上给行动东外找上呀没找到进云点的吧。年天没老的帮助有些，其他的民主结巴就是新上给新的上给新主，地形新的们也不得结巴的，这些怎么样都用没研究，在了更多上不了结巴的，不如先别去年来种。最近的在大概率到生活当中吧，就是没法就最近的给做几年呗，让给上给新的上升。在了这家他们这没这些，刚到没百姓的给我说的，到时候上给那么大呢，大多没这个别人年，对他对给这个老大给他们这都要老年嘛，就是这些的，让年他们这的把的什么钱的到全都给吧。这道的原点嘛做吧，到你想就这把说，当年的西北一个别我不那个啊，大别姓啊。兄弟民主改革中间的想说让业这边也接受，亚设备给让波拉所谓新的想说什么钱了。原天今年大浪的有些上给那给大多俺是进去的亚设的大中点的想说先不容易说弄点，大家西面到边上头的想说少到弄点到吧，就给完的大别选择。想说这把工作拿这的从业叫做用做做把的身边叫做老多民间相当了民主改革都给这把没能进行大决心我给行动大本决定做正点的广播面结束民运的说东的民用先搞这把没把样那边的都得到上给牛多说，这边把维系的来给报道工作上报点的现在得到跟业界说的，给我得到他们这劳动我上给故松也别写了的，去年民主的点别写了的，给对面现在别写了，写的让我们让着不说。
아주 다 되네. 다 순수해도 받을 줄. 다 되네. 나는 망고치 시야스게임도 다 다가랑 참 시하는 가서리. Básicamente ya hemos completado las enseñanzas, no tengo nada más que decir, es mejor dejarlo aquí. Pienso que debería de decir otra cosa. ¿Qué más? No me funciona muy bien hoy el cerebro. Creo que tal vez esto es por ahora. Oh, sí, sí, sí. Pueden ofrecer las ofrendas de mandala y las ofrendas de gracias, de gratitud, el día 11 de septiembre, después del Puja de Shakyamuni y el Puja del Buda Shakyamuni. Después se puede hacer la ofrenda de mandala. Ahora vamos a hacer las plegarias de dedicatoria. Nam
Cherar sumge nawage basho. Ache tandra de nishiyeten. Aye sunye lamchoge. Deshe tandra dunye tato pe. La base de la purificación es la esencia de la mente, unión de claridad y vacuidad. Lo que purifica es el gran yoga Vajra del Mahamudra. Lo que hay que purificar son las manchas accidentales de la confusión. Sangye, Jai Mato Vange,
me ni je sa ya